Buenas noches, queridos amigos del Centro Cristiano Calidad de Vida. Una vez más, profundizando en este estudio de Apocalipsis, un estudio que nos revela algo acerca de este libro, algo que no conocíamos y ahora estamos conociendo. Qué bueno que es podernos sacar un poquito los temores, los prejuicios y poder tener entendimiento respecto a lo que el Espíritu quiere estar hablando a cada uno de nosotros. En este momento ya estamos terminando el capítulo 3 y si nosotros recordamos al principio, habíamos visto en el capítulo 1, versículo 19, que el Señor le da al apóstol Juan un bosquejo de 3 puntos. Esos 3 puntos constaban en las cosas que has visto, que son las que el apóstol ha visto, las cosas que son, que tiene que ver con el mensaje a la iglesia, que es lo que ahora estamos viendo, y las cosas que han de acontecer, que son los acontecimientos finales antes de la venida del Señor. Eso está en el capítulo 4, que empezaríamos el jueves que viene. Hoy vamos a estar viendo la última iglesia en el capítulo 3, que es la iglesia de la Odisea. Hemos visto que el estudio de las iglesias es una voz, es una palabra de Dios para el tiempo presente. Cada congregación tenía características particulares y todas en conjunto representan a la iglesia en su totalidad. Por eso no es casualidad que seguramente en cada mensaje nosotros nos vemos en algún aspecto reflejado, tanto en lo que hay que corregir como en las virtudes también. Hoy vamos a ver la última iglesia. Esta última iglesia también, como las otras, tienen características muy particulares, pero hay una que es la que sobresale, que recibe la reprensión más fuerte del resto de las iglesias. Y vamos a continuación a tratar de entender el porqué. Como hemos visto anteriormente, cada vez que comenzamos a ver una iglesia, nos hemos tratado de interiorizar cómo era el contexto de la ciudad en donde la iglesia se levantaba. Poder entender esto nos permite entender con más claridad el mensaje hacia la iglesia. De hecho, si vos no conocés un lugar como Las Vegas, no sabés que en ese lugar es un lugar de excesos, un lugar de azar, es un lugar de todo tipo de pecado, y el Señor da un mensaje a una iglesia, a una congregación que se levante en Las Vegas, y ese mensaje sea: tenés que arrepentirte, tenés que separarte del pecado del cual estás todos los días a la puerta. Si vos no conocés el contexto de esa ciudad, tal vez no lograrías interpretar el todo, pero sabiendo en dónde esa iglesia se edifica y las características del lugar, vas a tener mayor luz con respecto a ese mensaje. De esta manera vamos a introducirnos ya en la Odisea y vamos a tratar de entender cuáles eran las características, primeramente, de esta ciudad. Primero vamos a ir para el nombre, o sea, ¿por qué la Odisea? Generalmente en la Biblia vos te vas a dar cuenta que los nombres son significativos y están relacionados con alguna labor o con algo que el Señor va a hacer o con lo que va a hacer en el futuro, con lo que representa en sí. No siempre es de esta manera. En el caso de la Odisea, lo mismo que en Filadelfia, que fue la iglesia que vimos anteriormente, los nombres no son muy significativos. En Filadelfia era afecto fraternal, ya sabemos, ¿no?, que Átalo II junto con Eúmenes II, estos hermanos tenían un afecto muy profundo y por eso Filadelfia recibe este nombre, que es afecto fraternal. La Odisea, el nombre, lo recibe ¿por qué? Porque el rey Antíoco II quiere honrar a su esposa, que se llamaba por supuesto la Odisea. Entonces, de allí el nombre para esta ciudad. La Odisea es el nombre de la esposa del soberano de ese lugar. Las características de la Odisea son las características de una ciudad próspera. Tenía puntos muy fuertes esta ciudad, que tenía que ver con 2 rutas que pasaban, una que nacía en Éfeso y otra que venía de Pérgamo. Entonces estas rutas permitían que fuera una comunidad floreciente respecto a lo económico. También tenían academias de medicina muy fuertes. Sabemos que las academias de medicina estaban asociadas con una deidad que era Esclepios, y los maestros representantes de estas escuelas en la Odisea eran personas muy capacitadas con respecto a la elaboración de ungüentos para el oído y colirio para los ojos. Esto hacía que el lugar fuera muy frecuentado por personas que padecían de dicha dolencia. También
cultivaban, ¿no es cierto?, pasturas de muy alta calidad y tenían un desarrollo muy importante respecto al ganado bovino. La lana de la Odisea era muy requerida en todos los lugares debido a que la lana negra de manera especial tenía un brillo que sobrepasaba los demás, era diferente a las demás lanas. Entonces acudían específicamente a poder conseguir ese producto. Todo esto hacía que fuera un lugar de prosperidad, un lugar de proliferación económica. También una de las características de este lugar es que fue reconstruido nuevamente. Como sabemos, Filadelfia era un lugar azotado continuamente por los movimientos sísmicos. Varias veces Filadelfia tuvo que ser reconstruido. La distancia que había entre la Odisea y Filadelfia era de apenas 80 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que probablemente, ¿no es cierto?, cualquier repercusión sísmica podría estar afectando también a esta ciudad. Esta ciudad en un momento determinado de la historia es destruida por un sismo y luego es reconstruida nuevamente. Y aquí es importante que prestemos atención a esto. ¿Por qué razón? Porque es reconstruida pero sin subsidios ni recursos de Roma. Esto quiere decir que era un poquito el orgullo del laodicense el haber reconstruido su ciudad sin depender de nadie, sino solamente de sus propios recursos. También algo para tener en cuenta, que esta ciudad próspera era muy débil respecto a los ataques de los enemigos. ¿Por qué razón? Porque no tenían suministros de agua. El agua llegaba de Hierapolis por medio de un acueducto de 10 kilómetros de largo. Eran aguas termales que a lo largo de todo este recorrido se enfriaban y llegaban al lugar. Por supuesto que frente a un asedio de los enemigos, si estos cortaban el suministro de agua a 10 kilómetros antes de que llegaran, el lugar quedaba totalmente expuesto. Dado el desarrollo económico, la habilidad que ellos tenían para los negocios, también era una habilidad política que tenían de hacer alianzas con los enemigos y acuerdos. ¿Para qué? Para no tener guerras, porque ellos conocían su debilidad. Todo esto de alguna manera nos muestra la característica de esta ciudad en la cual vamos a estar viendo que está todo muy relacionado a la hora que el Señor comienza a marcar el error de esta ciudad. Ahora sí vamos a entrar en las características de la iglesia. Para eso yo te invito a que puedas estar abriendo la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a comenzar a desarrollar este tema a partir del versículo 14. Vamos a esperar un poquito porque me dicen que a veces voy muy rápido y no doy tiempo. Entonces, bueno, busca tranquilo, igualmente va a aparecer el versículo. Así que Apocalipsis 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación, dice esto. Recordamos que cada vez que el Señor se presenta en una visión, la visión está íntimamente relacionada con la característica de la iglesia y con el mensaje que el Señor va a estar dándole a la iglesia. Fíjate, aquí hay tres cosas que son muy importantes. Primeramente, el amén, ¿no es cierto? Él se presenta como el amén. ¿Qué quiere decir? Él es la concreción de su promesa. Él pronuncia con su boca y él cumple con su mano. Su promesa es para creerla. Su promesa es para poner, como se dice, las manos en el fuego, porque Él es el que promete y Él es el que cumple. A veces nosotros no logramos entender las demoras del Señor, que no son demoras, sino son tiempos establecidos entre lo que Él pronuncia y lo que cumple. Pero nosotros está poder creerlo realmente y entender que si Él habló, Él lo hace. Luego Él también aparece como testigo fiel y verdadero. Estos dos atributos, estas dos expresiones del carácter, tienen que ver con la constancia. Fiel es alguien constante, alguien que persevera. Y verdadero, por supuesto, es alguien genuino. Esto no es algo que Cristo lo tiene como atributo, sino que Él es el mayor exponente de la fidelidad y de la veracidad.
Y luego, el principio de la creación de Dios dice esto. Aquí Él se está presentando como el personaje primario de toda la creación. En esa época era normal, como dicen los jóvenes ahora, ningunearlo al Señor, ¿no? Los gnósticos, los judaizantes, lo pasaban al Señor a un segundo plano. No es el caso de esta iglesia. Esta iglesia lo va a pasar a Él en un segundo plano por un asunto de actitud propia. Pero sí, finalmente Jesús estaba pasado a un segundo plano, entonces aquí Él se presenta como el centro, como la razón de Dios, como aquel en quien nosotros tenemos nuestra razón de vida, como en quien nos movemos, como el principio de todas las cosas. Así es como se presenta el Señor frente a la necesidad que ahora se va a expresar en esta iglesia. El versículo 15 dice, y el 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, aquí hay varias cosas que podemos estar sacando. Probablemente el término es muy fuerte, pero como te dije en un principio, las características del lugar son tomadas divinamente en la sabiduría de Dios para poder dar a entender al pueblo de una manera más vívida lo que el Señor les quiere estar diciendo. Primeramente, Él conoce tus obras y como hemos dicho a lo largo del estudio de cada una de las iglesias, tenemos que tener este entendimiento. Él sabe por qué y cómo hacemos lo que hacemos. Yo siempre hablo con los jóvenes de la iglesia y digo, cuidado con la excusa, cuidado con justificarnos a nosotros mismos porque Él conoce el motivo auténtico. Hay cosas que muchas veces en nuestros criterios son razonables y tratan de justificar determinadas maneras de actuar, pero el Señor conoce que el motivo profundo no es el correcto y su Espíritu está preparado para desnudarlo y restaurarlo, pero sí es responsabilidad nuestra no permanecer obstinados frente a un principio que no es del todo claro, porque Él conoce tus obras como conocía las obras del laodicense. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. La tibieza tenía de alguna manera una connotación importante para el laodicense. ¿Por qué razón? Porque, como te dije en un principio, los suministros de agua venían de una terma. Esta terma era agua caliente, lógicamente, que a lo largo de todo ese acueducto se iba enfriando, pero cuando llegaba este agua a la Odisea, el agua era tibia. Y la característica de este agua tibia era, no tenía las suficientes capacidades como agua termal para atraer o para dar sanidad, ¿no es cierto?, al requerimiento de las personas, o sea que era un agua termal sin mucha eficacia y tampoco era un agua 100% potable que podía llegar a refrescar a la persona, o sea que ni sanaba ni refrescaba y era un agua tibia, era un agua que no cumplía su función, era un agua indefinida. Entonces acá el Señor dice, ojalá fueras frío o caliente, llevándolo al ejemplo del agua, ojalá fueras un agua que refrescara, ojalá fueras una terma que pudiera sanar, pero de esta manera no estás haciendo ni una cosa ni la otra. Ojalá manifiesta el deseo del Señor para que el laodicense se definiera en Él. En el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto es muy fuerte, pero vamos a desarmarlo juntos un poquito y vamos a tratar de entender lo que el Espíritu le quiere decir al laodicense. Porque tú dices, ¿qué quiere decir? Era el propio criterio. ¿No es cierto? Tú dices de ti, vos te convenciste de vos mismo. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Nos está expresando desde el momento que yo digo de mí que no tengo ninguna necesidad de nada, es la vanagloria y la autosuficiencia el problema que tenía el laodicense. No tenía problemas de persecución, no tenía problemas de falsa doctrina, no tenía problemas de pobreza, tenía un tremendo problema de autosuficiencia y de vanagloria.
y si prestamos atención, la reprensión más fuerte que el Señor va a tener va a ser hacia ellos. Acá no hay agentes externos, acá no hay problemas internos, acá hay un problema de actitud. Acá hay un problema de carácter, un problema de adormecimiento espiritual y de haber adoptado una forma en la cual yo creo que está bien, pero está mal. No te estás dando cuenta. Sardis tenía un problema de reputación. La Odisea tiene un problema de autoconcepto equivocado, errado. Vamos a lo que el Señor le dice de manera fuerte. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Primeramente, desventurado por el estado. No darse cuenta de una realidad y creer estar bien cuando uno está mal, eso realmente nos hace desventurados. No es algo despectivo que el Señor les está diciendo, sino que está resaltando cuál es su estado real. Esta falta de discernimiento, este autoconcepto errado, te está llevando a vos a ser un desventurado. ¿Por qué desventurado? Primeramente, miserable. ¿Por qué? Porque estás en bancarrota espiritual. Ellos manejaban muy bien los temas comerciales. Ellos manejaban muy bien las transacciones. Ellos sabían lo que era una bancarrota. Bueno, ellos espiritualmente estaban en bancarrota. Por eso eran miserables. De afuera tenían todo lo que pudieran desear. Tenían bienes, tenían sus cosas armadas, pero espiritualmente estaban en bancarrota. Esto nos tiene que llevar a la reflexión, sobre todo en nuestros momentos y en nuestros tiempos de prosperidad. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Realmente estamos en abundancia? ¿Estamos con reservas en los cielos? ¿O esta abundancia es similar a la de este hombre que voltea y tiene graneros nuevos y es rico para este mundo, pero es pobre para con Dios? Pobre, ciego, o sea, no pueden ver. Ese autoconcepto que ellos tenían acerca de sí mismos no les permitía ver la realidad. Algo que una vez leí en un autor y era el problema que tenemos, no solamente el hombre que no conoce a Dios, sino también el hombre que conoce a Dios, es un asunto de visión. Vemos lo eterno como una ilusión y vemos lo temporal como lo verdadero, siendo que las cosas son al revés. Para poder entender el reino de los cielos tenemos que invertir proporciones. Cosas que son valiosas para este mundo son hojarasca para el reino de los cielos. Como así también cosas que no tienen valor, este mundo las sobreestima. Qué importante que es alinear nuestra visión con la visión del Señor. Qué importante que es no ser ciegos y valorar lo que no tenemos que valorar. Que realmente nuestros ojos espirituales se abran, porque este no solamente es el consejo del Espíritu para el laodicense, sino también es el consejo del Espíritu para nosotros también. Y desnudo, ¿qué quiere decir esto? Desnudo es que no tiene la vestidura espiritual. La vestidura espiritual no solamente está compuesta por la obra de Jesucristo, la obra de justicia de Cristo, sino también es la obra de los piadosos, de los justos. Cada obra que nosotros tenemos es la que nos enriquece. Como dijimos anteriormente, el laodicense estaba en bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque no tenía reservas, no veía, no tenía discernimiento y tampoco tenía la obra de los justos, que son las vestiduras de los santos. Cada vez que nosotros morimos a nosotros mismos, prestamos atención a pequeñas cosas, es una hebra más en nuestro vestido espiritual. Cada obra de negación a nosotros, cada obra de importunarnos, de hacer algo por alguien, de obedecer hasta las últimas consecuencias sin poner límites, hacer algo por otras personas, están dando una hebra más a nuestros vestidos espirituales. Esas son las obras de los justos y de estas obras adolecía el laodicense. No tenía reservas espirituales. Vamos al versículo 18. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces acá el Señor le está diciendo al laodicense qué es lo que tiene que hacer. No tiene discernimiento,
tiene un concepto de sí que no es el correcto. Está todo mal. Pero este Dios de misericordia siempre aparece a nuestras vidas, no para condenar, sino para mostrar lo que no es correcto, pero guiar también a la solución del problema. Entonces le dice, yo te aconsejo. Acá no es un mandamiento que el Señor le está dando, sino le está dando una sugerencia, apelando a la buena voluntad del laodicense. Yo te aconsejo que lo hagas, que de mí compres oro refinado en fuego. Volvemos de nuevo, estaba en bancarrota. ¿Qué es lo que tiene que adquirir ahora el laodicense? Bienes espirituales. El oro tiene que ver con bienes eternos. Y este oro es la fe. ¿Qué es lo que había perdido el laodicense? La sencilla fe en Cristo. ¿Y qué es lo que tiene que recuperar? Él no puede pagar por las cosas de Dios como vos y yo no podemos. La manera de comprar lo eterno es aspirar a aquello que es aceptable a esos valores que tiene Dios preparado. Cuando dice el profeta, vení, comprad acá, o sea, comprá sin dinero, comprá bienes espirituales sin dinero, que es adquirir lo que verdaderamente es valioso. Tal vez ahora la fe para el laodicense es algo secundario porque está cubierto por un montón de cosas, pero le está faltando eso. Entonces la manera de volver es comprar. Salí de tu bancarrota espiritual y comenzá a adquirir lo que verdaderamente tiene valor. Este oro refinado, este oro puro, esta fe pura, probada, adquirila, comprala, perseverá en ello. Para que seas rico, ¿no? Para que realmente tengas espiritualmente lo necesario. ¿Te acordás aquella iglesia que se autoconsideraba pobre, pero el Señor decía, yo digo que vos sos rico? La riqueza de todo hombre y de toda mujer de Dios tiene que ver con el depósito del Espíritu Santo en su vida. Tiene que ver con el carácter de Cristo en su vida, porque finalmente, en ese momento en el que estemos en la presencia de Dios, vamos a ser expuestos delante de Él. Y aquel que fue permitiendo que Cristo tallara su carácter en Él, aquel que fue lleno de obras de justicia, aquel que tuvo aceite en sus lámparas de reserva para poder recibir al novio, no va a ser avergonzado el día que se presente en el gran trono. Esto es lo que el Señor está guiando al pueblo de la Odisea, a la iglesia de la Odisea, para que puedan adquirir un capital nuevo que no tenían. Que no se descubra tu desnudez, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque ellos, de alguna manera, estaban desnudos delante de la presencia de Dios. Ellos habían perdido esas vestiduras, entonces el Señor les está advirtiendo. Ellos tenían que ser vestidos, ellos tenían que lavar sus ojos, ¿no? Para poder ver espiritualmente. No alcanzaba el colirio que tenían ellos como medicamento, sino que necesitaban ser lavados sus ojos para poder ver a la manera que Dios veía. Los está llevando a cómo tienen que hacer este cambio de valores, esta transacción nueva. De la misma manera, el Espíritu Santo continuamente, queridos amigos, nos está llevando a nosotros a estos cambios. ¿Cuántas veces creemos que estamos bien porque las cosas nos salen bien, pero no necesariamente es así? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo viene como un silbo apacible, pero no a darnos lo que nosotros queremos, sino a darnos lo que nosotros necesitamos? ¿Cuántas veces su palabra viene para que nosotros podamos realmente reacomodar nuestros valores y salir de la bancarrota espiritual y poder hacer negocios espirituales que nos enriquezcan? Ellos eran ricos para con el sistema, pero eran pobres para con Dios. Y acá el Señor viene a traer una renovación, un avivamiento sobre sus negocios, para que sus negocios pudieran convertirse realmente en negocios espirituales, que fueran aceptables delante de Él. Muy bien, vamos al versículo 19 y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En este versículo tan chiquito hay tanto contenido, ¿no es cierto? Él reprende, ¿no es cierto? O sea, él exhorta, él señala. Y la palabra castigo tiene una abreviatura o tiene una connotación o una traducción que es paideo, que es entrenando niños. O sea que él de alguna manera
te reta, te entrena como un niño. Y esto es ni más ni menos que producto del amor responsable. Por eso él dice, yo al que amo, ¿no? Él como ama, exhorta, y como ama, entrena como niño. Te prepara, te disciplina, como lo hace con cada una de las iglesias, como lo hace con nuestras vidas también. Ese amor no es el amor ágape, que aquel que conoce un poquito más acerca de las palabras sabe que es ese amor sobrenatural e incondicional de parte de Dios, sino el amor que aquí está presentando el Señor es un amor fileos, es un amor más de hombre, más sentimental de hombre, diciendo, yo te amo, tengo mi simpatía contigo, te quiero, por lo tanto, cambia. Por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir? Toma una acción continua, sé celoso. Toma una acción continua y arrepiéntete. Cambia de manera urgente. Toma la decisión que tengas que tomar. Recordamos que la indecisión caracteriza al laodicense. La tibieza es lo que caracteriza. Acá es necesario que tome una acción urgente, que cambie, que se define por Dios y que no ande más en ese valle gris, sino que tome una decisión por el Señor. Y vamos ya al número 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Primeramente esto refiere a un hecho escatológico, como ya hemos dicho, ¿no? Cuando decimos que Él viene pronto, decimos no que Él viene rápido, sino que Él viene repentinamente. O sea, que Él está a la puerta, Él está hablando, ¿no es cierto?, para el que oye y para el que abre. No basta solamente oír, es necesario abrir. Él viene y Él lo está advirtiendo, no vaya a ser que yo venga repentinamente y vos no escuchaste y la puerta esté cerrada. Entonces, hay tres aspectos, ¿no es cierto?, para el que oye y para el que abre la puerta, que están marcados en este versículo. El primero es entraré, ¿no es cierto? Hay una obra de gracia de parte de Dios que tiene que ver con esa dádiva divina en la que Dios nos da todo lo que necesitamos, pero también hay una responsabilidad. La gracia es que Él toca la puerta, que Él llama, que Él habla, pero la responsabilidad nuestra es oír y es abrir. Luego dice, cenaré con Él y Él conmigo. Y aquí habla del afecto y de la comunión. ¿Cuál es la relación óptima que tenía que tener el laodicense, como también tenés que tener vos y tengo que tener yo con nuestro Señor Jesucristo? Es aquella relación de afecto y de comunión. Es ese amor genuino que se traduce en una comunión íntima. No podía dejar de pensar en María, en Marta, cómo esta mujer rompe su reserva, rompe lo más precioso que tiene a los pies del Maestro sin que nadie entendiera por qué lo hacía. Ella estaba participando de una comunión y de un afecto tan elevado que Jesús dijo, cada vez que se predique el Evangelio, en todos lados del mundo se hará mención de esta situación. ¿Cómo nosotros expresamos nuestro afecto o nuestro amor por Jesucristo? Desde ya que la autosuficiencia y la vanagloria del laodicense estaban muy lejos de esto. Pero qué importante que es oír y abrir la puerta y participar de una manera íntima con Él en todas las cosas. Finalmente, vamos al versículo 21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es interesante, ¿no? Porque la iglesia que recibe la reprensión más fuerte, recibe también la promesa más notoria. El Señor le está dando un lugar al que venciere a su lado, con Él. O sea, la promesa más fuerte la recibe la iglesia apóstata, ¿no? La iglesia que más reprensión recibe también. Esto no deja ni más ni menos que enseñarnos y maravillarnos respecto al carácter del Señor.
El Señor no vino a este mundo, ¿no es cierto?, a sanar al que está, al médico, ¿no?, al que está sano. Él vino por el pecador. Él vino por la persona que está en su lugar más bajo. Sin embargo, desde allí está dispuesto como el hijo pródigo a entrar en sí, a abrir su corazón y decirle: Señor, acá está mi vida, o de hecho lo que queda de mi vida. Por supuesto que el Señor derrama su gracia, sus promesas hacia esa persona. Así también en nuestra vida. Nosotros muchas veces, ¿no es cierto?, nos equivocamos y creemos estar bien como estamos, pero el Señor nos muestra que no. Nos dimos cuenta de errores que cometimos después de que los cometimos, y ahí cuando nuestro corazón se abre a Él, se arrepiente, Él viene con un lavamiento en nuestras vidas, Él viene con promesas renovadas sobre nuestras vidas, con nuevas fuerzas, diciendo: el camino está, yo estoy a tu lado, todo sigue para adelante, caminemos juntos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Así como yo he vencido, ¿no? El Señor le está diciendo también que ¿quién es el que va a vencer? El Señor venció en este mundo, ¿no? Todo el sistema de este mundo. El Señor venció en sí mismo la tendencia a poder hacer las cosas desde sí y sujetó toda la dirección del Padre. Y venció también todo lo que el mundo traía sobre Él. Venció de manera que se sujetó completamente a las manos de Él, de su Padre. ¿De qué manera el laodicense vencería? Vencería dejando la vanagloria de lado, dejando la autosuficiencia de lado y reconociendo que el Señor es Señor de todas las cosas y que no pueden edificar absolutamente nada si el Señor no es el que edifica. Finalmente, el versículo 22, como todo, la parte final de las iglesias, ¿no es cierto?, que hemos estado viendo, dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Siempre tiene que ver con la manera en la que escuchamos. Si oímos pesadamente, esto no es ni más ni menos que una actividad más. Pero si oímos de verdad, el Espíritu Santo tiene algo que decir a la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir a la iglesia? Corregir. Tal vez estás en un estado de tibieza espiritual. Tal vez estás en un estado, ¿no es cierto?, en el que no sos agua termal ni sos agua refrescante, sos agua tibia, que ni calma la sed ni sana. ¿Por qué razón? Porque hay una indecisión en tu vida. ¿Y por qué hay una indecisión? Porque hay incredulidad. Tengo miedo que si me meto completamente pierda algo. ¿Por qué? Porque soy rico. Pero cuidado, el joven rico se retiró de la oportunidad más importante de su vida. Porque cuando el Señor le dio a elegir, Él dice que tenía muchos bienes en este mundo. ¿Cuáles son los bienes que nos causan tristeza y que no nos permiten definirnos en una decisión? Yo quiero animarte que ese mensaje a la iglesia de la Odisea hoy pueda convertirse en un desafío para tu vida y hoy te definas. Si te das cuenta que hay tibieza en tu vida, hoy es el momento de una decisión. Hoy es el momento de dejar de dormir o de adormecernos para despertarnos definitivamente. Los tiempos que hoy el Señor está presentando son tiempos de oportunidad. Estamos viviendo algo que en la historia nunca se vivió. Se vivieron cosas diferentes, pero no lo que nosotros ahora, en este presente, estamos viviendo. ¿Y sabes cómo se traduce eso? Como tiempo de oportunidad. ¿Te acordás en Filadelfia? El Señor premió la fidelidad de Filadelfia con una puerta abierta, con una oportunidad. Hoy el Señor está dándole a su iglesia una oportunidad en este tiempo presente, que por supuesto es difícil, pero Él abre en este tiempo difícil una puerta para tu vida, una puerta para salir de la tibieza, una puerta para poder multiplicar tus obras de justicia, una puerta para poder hablarles a otros acerca de Jesucristo. Que realmente este ejemplo pueda estar vivo en nosotros. Dios es un Dios de oportunidad. Todavía sigue hablando y todavía sigue esperando que la puerta se abra desde nosotros. Me gustaría estar cerrando nuestros ojos y orar por tu vida en esta noche. Amado Dios, yo te doy gracias y ruego en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu pueda hablarnos y que tú seas obrando en nosotros, Señor mío, con sabiduría y entendimiento, para no creer algo que no es real, para no agarrarnos de algo, Señor,
que pronto está para caerse. Queremos despertarnos para apoyarnos completamente en ti. Queremos en esta noche tomar una decisión y definirnos de una vez por todas. Queremos, Señor mío y Dios mío, confirmar nuestra fidelidad en ti. Queremos aprovechar esta oportunidad que tú nos estás dando. Hoy es un tiempo de decisión. Hoy es el día. La palabra nos dice, Señor, que si hoy escuchamos tu voz, no endurezcamos nuestro corazón. Y realmente, Señor mío y Dios mío, abro mi corazón a ti y ruego que el corazón de cada uno de mis hermanos se abra, para que en este último mensaje, que es a la iglesia de la Odisea, vos puedas hablar a nuestras vidas y podamos, Señor, cambiar nuestros valores para poder comprar valores eternos de tu mano. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es mi deseo, querido amigo, que realmente este mensaje pueda llegar a tu vida y que dice la palabra de Dios, su palabra cumple su propósito y no vuelve a él vacía. Te espero el jueves que viene para ya comenzar con los acontecimientos finales y, como venimos diciendo, con la última parte de este bosquejo, ¿no? Que son las cosas que han de venir. Y por supuesto el día sábado te espero para compartir la palabra de Dios juntos. El Señor te bendiga mucho.